Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de educación y de prevención en salud que llega a todos sus hogares pensando en orientar, en guiar. Esto no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, este es un programa de medicina ortodoxa que quiere compartir con todos ustedes las diferentes especialidades y experiencias médicas, alarmar y alertar acerca de la automedicación. Los problemas que vemos a diario son tristes por el desconocimiento. Es un programa que a eso sí tiene claro el énfasis en la parte de la nutrición como ayuda terapéutica, y queremos que todos ustedes de una u otra forma estén muy atentos a este espacio, porque lo que queremos es que se den cuenta de la una y múltiples ayudas terapéuticas que existen para el manejo de la enfermedad. Muchas veces entramos en la tristeza de que nos digan eso no tiene cura, tiene que tomar tratamiento el resto de la vida, tiene que depender de algo más, y especialmente con el tema de hoy que tiene que ver con el asma y con el EPOC, enfisema y toda la enfermedad respiratoria, que muchas personas nos llevan 10, 8, tantos años para el manejo especialmente del asma, y realmente ha avanzado la ciencia y cosas muy interesantes para no crear esas dependencias farmacológicas. Ustedes pueden ver este espacio, invitar a las personas para que nos vean como están en pantalla en la página telecafe.go.co, pueden revisar esta página doctorrojas.net, y también puede revisar estos programas que están grabados en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno y puedan repasarlos, porque muchas veces las fórmulas y los consejos son muy rápidos, pero allí están para que ustedes los puedan revisar en telecafe.go.co en directo 5 de la tarde y 11 de la noche. Hoy quiero que estén muy atentos, porque estamos cada vez viendo más personas con problemas respiratorios de tipo alérgico, el síndrome de hiperreactividad de vías aéreas, el asma y toda esa patología, y el manejo complementario que se le puede dar a este tipo de terapias. El doctor Álvaro Durán, quien hace parte del grupo de médicos de nuestro parque médico en la pradera media cuadra de la iglesia, les va a contar después de este corte de comerciales y píldora de optimismo todo ese proceso que se ha venido dando en investigación para pacientes con este tipo de patologías con una novedosa ayuda terapéutica. Todo esto después de nuestra píldora de optimismo. Ya regresamos. Lucha contra dolores de espalda y cintura, cálculos renales, afecciones del sistema urinario y reproductor, inflamación de la próstata y ovarios o cistitis. Llegó Sara Cura, producto de la naturaleza al servicio del hombre. Sara Cura, en tiendas naturistas. Info 320-698-7010. Es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural que tiene qué y para qué. Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla, y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis, y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas,
actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Alcachofa, de ella sale Alcagras, y este es el hígado, y para él Alcagras. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por Alcagras, de medicamentos Dr. Rojas. Pulmonad, este es un complemento terapéutico importante para la enfermedad respiratoria, enfisema, EPOC, asma, rinitis, una mezcla de productos naturales y homeopáticos que ayudan en la enfermedad respiratoria pulmonar en tiendas naturistas y droguerías. Casualmente hablando de este producto y nuestro invitado, el doctor Álvaro Durán, le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Doctor Rojas, muy amable por invitarme. Bueno, muchas son los correos electrónicos y llamadas que tenemos de pacientes con patología respiratoria. Y en alguna oportunidad tuvimos al doctor Álvaro Durán hablando de una técnica ancestral muy importante que se ha estudiado y que él ha venido investigando y tiene que ver con métodos para ir despegándonos un poco de los inhaladores, dependiente de muchos procesos patológicos respiratorios que terminan siendo por inhaladores. Vamos a hablar un poco de esa patología, de estos tratamientos de pronto que se vuelven rutinarios en los pacientes y de algunas otras ayudas terapéuticas. Doctor Álvaro. Bueno, doctor, es importante definir el proceso de asma. Ya lo habíamos hecho en los programas anteriores y yo quiero centrarme en esta oportunidad en el proceso severo y bloqueante para los padres y para pacientes pequeños, es el uso de los inhaladores. Si tenemos en cuenta que es un artefacto desconocido que de un momento a otro entra en la economía familiar y es un poco difícil de manejar, sobre todo en pacientes menores de 5 años. Yo voy a permitirme dar unos puntos muy interesantes y muy precisos. El espasmo bronquial es una manifestación del asma bronquial, es la base del diagnóstico y la base fundamental de la consulta del paciente. Se produce por la contractura de los músculos lisos de los bronquios que se encuentran rodeando estos bronquios como si fueran anillos, de tal manera que su contracción por el espasmo bronquial, por el proceso inmunológico anormal, genera una disminución del diámetro bronquial, ocasionando disminución del pasaje aéreo, que es el que es calificado como una obstrucción bronquial. Al obstruirse el pasaje de aire por los bronquios, disminuye la cantidad de aire que va a llegar a los alvéolos o a las terminaciones de los pulmones donde se hace el intercambio gaseoso. El intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico. Todos estos eventos provocan las manifestaciones clínicas del asma bronquial que todos conocemos, sobre todo los padres y los pacientes que la sufren, de dificultad respiratoria, tos diurna y nocturna, movilización de secreciones, ahogo e interrupción del sueño, que es de pronto de las cosas más agravantes porque al día siguiente los cuidadores de los chicos tienen que ir a producir, a trabajar. Todo esto produce una tragedia de tipo familiar. Perdón, usted acaba de tocar un tema. Mire, estas imágenes que ustedes están viendo son muy importantes porque es una tragedia de tipo familiar. Estamos viendo personas con unos problemas muy difíciles, muy complicados de las vías respiratorias y me llama mucho la atención lo que dijo el doctor Álvaro Durán. Es un artefacto que entra a ser parte de la canasta familiar. Porque una cosa es decir, sí, es que Julano necesita un inhalador, otra cosa es, vaya, cómprelo. ¿Cuánto puede costar? Y ahí lo que él está leyendo está en la pantalla, que es el espasmo. Ok, hablando de costos, hay inhaladores, pues según lo que puedo averiguar, hay inhaladores de hasta 600.000 pesos que se deben comprar cada 200 dosis, cada 20 días. Hay inhaladores de 180.000 pesos y hay inhaladores de 10, 12.000 pesos, que son las que las EPS le administran a los pacientes. En este orden de ideas es la calidad de los inhaladores que estamos recibiendo como pacientes, ¿no? Esta imagen, doctor Álvaro, es evidente la enfermedad pulmonar del alvéolo, la parte final del pulmón. Lo que parecen como uvitas es el sitio donde se hace el intercambio final del oxígeno que penetra por las vías respiratorias y el CO2 que está acumulado y llega por la sangre para ser
el intercambio a nivel final pulmonar, ¿no? Es el fundamento de la función ¿Y pulmonar. cuando esto no se da? Entonces el paciente entra en desbalance de oxígeno y las manifestaciones son el ahogo, la dificultad respiratoria, la cianosis o tinte azulado y la urgencia propiamente, ¿no? Porque el paciente asmático respira, hace esa dificultad. Porque el fenómeno fundamental del por qué se presenta es porque una sustancia ajena produce una reacción dentro del bronquio y se contrae el bronquio. Esto produce un fenómeno de flauta que es el que hace que se produzca la sibilancia o el silbido, que es característico de los procesos respiratorios severos agudos, ¿no? Hay otra parte importante, un segundo punto que no hemos tocado, y es el edema o infiltración líquida de la mucosa bronquial, que siempre se presenta precisamente por el fenómeno de agresión que recibe el tejido pulmonar. Y un tercer fenómeno es la hipersecreción bronquial, o sea, la producción exagerada de moco que tiene que finalmente ser o expectorada o deglutida, o se va a la base del pulmón, y es el que agrava los procesos pulmonares posteriores al proceso agudo. ¿Es la tos un mecanismo de defensa o es un proceso patológico? A ver, hablándolo así parroquialmente, cuando uno se le da un arroz por la vía que no es, tose hasta que saca el cuerpo extraño arroz del pulmón. En ese orden de ideas también el mecanismo de defensa del pulmón y el grito de auxilio del pulmón es la tos propiamente, para sacar ¿qué? Cuerpos extraños. Estas secreciones aumentadas, acumuladas, se consideran cuerpos extraños y el pulmón debe hacer su labor de limpieza por medio de la tos. Por eso la tos no se debe yugular o no se debe finalizar bruscamente, sino que hay que ayudarle al pulmón para que se pueda defender de las agresiones, ¿no? Es decir, que los jarabes antitusivos no deberían existir. Bueno, en esta circunstancia el tratamiento es con broncodilatadores, que son unas medicaciones clasificadas como agonistas adrenérgicos beta, fundamentalmente. Estos son de acción rápida y es importante. Definitivamente hay que utilizarlos porque no hay manera, hasta ahora, no había manera de manejar el problema, sino solo con broncodilatadores tipo inhaladores y esteroides y otras medicaciones pues que coadyuvan al tratamiento. Estos medicamentos los inhaladores vienen en unos envases metálicos generalmente, pequeños, cilíndricos, que contienen un dispositivo gasificador que permite que la medicina llegue a todo el proceso respiratorio, mejorando los síntomas, lógicamente, que el paciente está presentando, relajando la musculatura lisa, ¿no? Esa es la mejor manera de yugular o de controlar este tipo de problemas. En los pequeños, menores de 5 años, y ya pues para finalizar esta introducción de inhaladores, en los más pequeños, menores de 5 años, estos inhaladores van a ser más difíciles de emplear. El chico no quiere usarlo, no sabe usarlo y con mayor razón lo rechazan, igualmente los padres lo rechazan, pero es necesario. En contravía de todo esto, como el paciente merece un trato diferente, siempre y cuando los métodos empleados no produzcan efectos secundarios severos y sean igualmente eficaces o más eficaces, me atrevo a decir, en el caso del proceso que yo estoy presentando en el Parque Médico La Pradera, el paciente merece una oportunidad y es lo que yo vengo a plantear. Yo no pretendo competir con especialistas ni con nada, solamente quiero plantear un proceso serio, interesante y de resultados. Entonces, como usted, doctor, se ha dado cuenta, el proceso está aplicándose en el Parque Médico con una efectividad de un 100%, me atrevo a decir, en los pacientes asma, y de una gran mejoría de la calidad de vida de los pacientes EPOC, que son los pacientes mayores que destruyeron su pulmón por humos de cigarrillo básicamente y que merecen también una oportunidad. Bueno, usted trabajó durante muchos años en centros de urgencias, es jubilado de hospitales, es decir, que tiene una formación totalmente ortodoxa en su práctica y en su academia. Pero hace algunos años viene usted investigando una serie de componentes, de unas raíces, de unas partes del árbol, unas cortezas que se han encontrado tienen efectos a nivel tópico importantes de estas patologías, asma, enfisema, EPOC y procesos alérgicos respiratorios. ¿En qué consiste y cómo un producto natural puede llegar a tener un efecto tan importante en estas patologías crónicas?
Bueno, hablemos un poquito de la bioprospección bioquímica. Es el fundamento de todos los fármacos, o de la gran porcentaje de los fármacos que incluso circulan en los Estados Unidos. El origen básicamente es un fitoquímico, o sea, un derivado vegetal que posteriormente mediante un proceso químico se produce en gran escala, pero el fundamento, el inicio, el origen es bioquímico, es biológico, fitoquímico. Yo tuve oportunidad de tener un conocimiento de raíz en las selvas de la Amazonía, de una planta parásita de un árbol gigantesco en una zona determinada del norte del Brasil que tenía efectos directos sobre el timo. La glándula timo es una glándula que está detrás del corazón, detrás del esternón, delante del corazón, y es el que rige el cuadro blanco, que es, o sea, los glóbulos blancos defensas, que son los que están alterados en los procesos alérgicos, principalmente asma. Tuve oportunidad de desarrollar esto, producto de una investigación de unos más o menos 20 años de ensayar, de fallar y retomar, hasta que pude darle punto final a esto. En el proceso más o menos después de 20 años y reuniendo una casuística, son más o menos unos 450 pacientes, asma curados al 100%. Son corroborables estos testimonios, están escritos en unas historias que están almacenadas, y en los pacientes de POC una gran mejoría de su proceso respiratorio que pues nos ha llevado a pensar que es un planteamiento y una propuesta muy interesante y muy efectiva. Bueno, yo tengo acá en este recipiente uno de estos parches. Bueno, son dos. Estos parches vienen impregnados de estas cortezas. ¿Cómo deben de funcionar? ¿Cada cuánto? ¿Qué efectividad se han encontrado en estos parches? Entonces, como dije anteriormente, son unas resinas vegetales gomosas que se manejan en unas concentraciones precisas, precisamente producto del trabajo y la investigación de tanto tiempo. Se colocan en la parte anterior del tórax, estimulan el timo, como ya lo dije, se adhieren, se autoadhieren y hacen un efecto a través de la piel, un efecto transdérmico a través de los poros, y directamente influyen en varios aspectos. Primero que todo, reordena genéticamente el cuadro blanco. En los procesos asma, fundamentalmente los eosinófilos, que son una clase de glóbulos blancos, están alterados, están elevados en proporción. Y lo que hemos encontrado es que después de hacer el tratamiento, 3 meses, 6 meses después que se hacen los controles de cuadro hemático, los eosinófilos permanecen normales y el cuadro y el paciente permanecen asintomáticos. Entonces es un logro de verdad, de un 100% de efectividad en los pacientes que hemos tratado. El paciente de POC, además, lo que sucede es que hidrata, a través de la piel, hidrata ese moco que por meses o por años de padecimiento se ha acumulado en la base de los pulmones y que lleva a una obstrucción del tejido pulmonar y de su función, aparte de que por el mismo proceso, el EPOC, el origen básicamente es contaminación por humos y destrucción pulmonar por humos. En esos pacientes hemos encontrado que el territorio que está destruido, definitivamente así se queda, pero el territorio pulmonar que está todavía funcionante lo ponemos a funcionar al 100% y el paciente obtiene una gran mejoría en su sintomatología, incluso aumenta porcentualmente en el control de oximetría que le hacemos a los pacientes permanentemente. ¿Cada cuánto se aplica el parche? El parche se deja aplicado en la piel 72 horas, 3 días. Buscamos un día de descanso porque algunos pacientes pueden presentar, una pequeña irritación de las capas externas de la piel que se desfolian normalmente, o sea que es un proceso que no es tan agresivo. El 5.º día se coloca un segundo parche también en ese mismo sentido, 3 días, un día de descanso y luego un tercer parche y esperamos resultados. Hacemos un control a las 2 semanas con un parche o no, definitivamente si el paciente lo requiere, y al mes hacemos otro control y posiblemente un 5.º parche si el paciente lo requiere. Los resultados están a la vista, realmente son corroborables, como ya lo dije, y es un proceso de verdad nuevo, único, y pues tuve la oportunidad de llegar al parque médico donde el doctor Rojas me dio la mano y me dio la puerta abierta para yo mostrar que lo que yo tenía era cierto. Con unos resultados increíbles. Otra de las cosas que usted tiene como complemento es que el paciente
dentro del conjunto terapéutico que hacemos es el manejo de la dieta como complemento a todas estas ayudas terapéuticas de los parches. Sí, lo que se maneja también como la línea que el parque médico tiene es el manejo nutricional. Hay unas medicaciones que son coadyuvantes al tratamiento y todo esto lo estamos aplicando en conjunto de todos los médicos que estamos manejando en el parque médico de pacientes. ¿Alguna contraindicación del parche? Lo único es un pequeño eritema que el paciente puede presentar, pero como te digo, es de las capas superficiales de la piel que necesariamente se tienen que desfoliar, o sea que es un proceso transitorio que no es realmente muy agresivo. ¿Y no hay límite de edad? Límites de edad, hay una pareja mellizos niños desde los 4 meses y un paciente mayor de 96 años, o sea que no hay límite de edad realmente en este proceso. Lógicamente cada parche lleva un porcentaje diferente de resinas, pero eso es, como te dije, el producto del proceso de la investigación que yo hice, pero los resultados en el paciente de asma, y lo reitero, es el 100% de curación. Yo creo que de pronto es muy aventurado decirlo, pero es lo que tengo en el parque y como te digo es corroborable y por eso sí insisto en que los procesos son positivos, ¿no? Y es lo que hemos visto en los pacientes con asma. Yo sé que este es un tema que genera muchas inquietudes, tengan muy presente este teléfono 330-3975 para que puedan responder también todas esas inquietudes al respecto de estos parches. Vamos a ir a un corte comerciales. Yo quiero agradecerle al doctor Álvaro Durán, con él estaremos próximamente con unos casos clínicos, porque en esta otra segunda parte del programa vamos a tener una invitada que viene desde Roma, en Italia, para que nos cuente una técnica muy importante que tiene que ver con la sanación ancestral y toda nuestra parte del inconsciente. Todo esto después de nuestro corte comerciales. Matrimonio indisoluble, Apis mellifica y Árnica montana, el amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Col Bre. Y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural que tiene qué. ¿Y para qué? Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis y esta es una opción terapéutica importante, el Col Bre. Col Bre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Cada que yo elaboro una historia clínica me sorprendo más con dos preguntas que le hago a los pacientes: ¿a qué le achaca lo que tiene y si es feliz o no? Obviamente muchos entenderán el porqué de la pregunta y el porqué de muchas respuestas. Y se nos olvida entender que el proceso de la enfermedad tiene un historial desde nuestro tiempo atrás, que nos ha dejado huellas, lo que llamamos las cicatrices del alma, de muy difícil manejo. Juliana Arbeláez es una psicoterapeuta, es coach, es una instructora, es conferencista en varias partes del mundo. Acaba de regresar de Costa Rica y su hábitat es Roma, Italia. Y queremos con ella poder disfrutar este resto del programa para entender un poco una técnica que tiene que ver con renacer, renacimiento, rebirthing. Y yo quiero que ella nos hable acerca de esta técnica y agradecerle por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, mi tarea es difundir una técnica que yo encontré hace
exactamente 13 años y que cambió completamente la vida. Como dijiste, renacimiento tiene que ver con nuestra historia, y nuestra historia no comienza en el momento del nacimiento. Nuestra historia comienza en el vientre, comienza con nuestra concepción. Es en nuestra concepción y en todo el periodo de nuestra estancia en el vientre materno donde nosotros recibimos una cantidad enorme de información. Esta cantidad de información queda grabada en nuestro cerebro límbico y queda grabada a nivel preverbal. O sea, nosotros a nivel preverbal tenemos tantísima información acerca de todo lo que ha sucedido desde la concepción hasta los primeros momentos del nacimiento. Y esta información tiene una influencia enorme en la formación de nuestra personalidad. Digamos que es la estructura, son las bases donde nosotros después formamos toda nuestra vida, nuestra realidad. Somos seres de una complejidad enorme, de una vastedad enorme, y tenemos muy poco conocimiento acerca de nuestras emociones, de dónde proviene todo este cóctel emocional que nosotros sentimos, todo lo que nosotros probamos. Y muchísimo de todo este cóctel emocional no son las experiencias vividas después de nuestro nacimiento, sino que tienen que ver con esa historia en el vientre materno. Se pregunten ustedes cómo fue ese escenario de nacimiento, si fueron deseados, si fueron el producto de una violencia, si fueron el producto, como se dice, de un accidente, donde mi mamá quedó en embarazo y no tenía un compañero y sufrió por 9 meses la vergüenza y la represión en la familia. Todos estos pensamientos que hoy la ciencia sabe perfectamente, cada pensamiento que nosotros elaboramos es un neurotransmitidor, un neuropéptide que va derecho al niño, porque el feto está conectado a través del cordón umbilical con el niño y recibe toda esa información. Entonces, forma ya una idea de sí mismo, una idea a nivel profundo, a nivel inconsciente, que es un bloqueo que después se llevará por el resto de sus días. Imaginémonos, por ejemplo, un niño que recibe la información que él es un varón, pero la mamá quiere una niña. Y el papá quiere una niña y todos dicen, pues ya tenemos un hijo hombre y la segunda seguro va a ser una niña o va a ser una niña. El bebé piensa y cuando digo piensa no es a nivel consciente. Recibe la información que debería ser lo que él no es. Y he trabajado con muchísimos homosexuales. La homosexualidad, al 98% de los casos que he encontrado son niños deseados del sexo opuesto. O sea, es como si fuera una inversión emocional. El bebé decide que por ser amado y aceptado debe complacer a los padres, a papá y a mamá, y ser lo que ellos querían que yo fuera. Así que yo adquiero toda una cantidad de características, desarrollo, digamos, todos tenemos una parte femenina y una parte masculina, y este desequilibrio total hacia la parte femenina, siendo un varón, hace que yo llego a la homosexualidad. Claro, no siempre se llega a la homosexualidad, pero de todas maneras una niña, por ejemplo, deseada del sexo opuesto, puede llegar a tener graves problemas en toda su parte reproductiva. He tenido casos muy interesantes, uno muy interesante que me gusta hacer conocer porque fue una sanación bastante rápida. Es de una niña de Oaxaca, en México, que tenía 2 tentativas de suicidio, alcoholizada, hacía uso de drogas, etcétera, etcétera. En el proceso del renacimiento de esta técnica, ella pudo ver, dice, me veía como un frijolito, en cierto punto podemos visualizar, dice, yo me veía como un frijolito de luz, y llegó un remolino y me llevó. Trataba de arrancarme y era una cuestión muy fea. Yo sentía la desesperación y la necesidad de quedarme atacada allí. Después, cuando lo contó a su madre le pidió perdón porque había tentado de abortarla. Así que tenemos memorias en el inconsciente que están programando, o que son un programa que estamos actuando
todos los días de nuestra vida. Ella lo que hacía inconscientemente era autoabortarse. Hicimos un proceso para descubrir la imagen profunda interior y esta niña dice, yo me siento una basura, un desecho. La palabra precisa era desecho, algo de botar. El inicio de mi vida inicia con un imprinting que yo soy algo de botar, y yo creo que yo soy algo de botar y después me comporto como si fuera algo de botar, trato de autoabortarme, etcétera, etcétera. Así que cada escenario de nacimiento deja en nosotros, si mi padre me rechazaba, no me quería, yo tengo un embarazo donde mi compañero dice absolutamente no, no la quiero, no lo deseo. Sabemos que después muchísimos casos han visto el bebé, me enamoro de mi bebé, pero el imprinting primario que yo he recibido es de rechazo. Y como ese imprinting primario es de rechazo, yo paso toda la vida pensando que mi papá no me quiere. Y paso toda la vida tratando de ser aceptado y de ser amado de él. Puedo llegar a hacer su misma carrera, su misma profesión, a seguir sus propios pasos, pero siempre sin sentir verdaderamente que me acepta. No es porque mi padre no me acepte, es porque el esquema, las gafas con las que yo nazco en mi nacimiento me impiden de ver la realidad de la situación. Mi padre me ha siempre amado, pero yo he creado esquemas inconscientes que hacen que haya siempre un choque, un conflicto. Entonces, con nosotros nacen la mayor parte de los conflictos, porque el conflicto más grande que el ser humano tiene es un conflicto interior con sí mismo. El problema más grande que tenemos es un problema de separación de nosotros mismos. Nos separamos de nuestra divinidad, nos separamos de nuestra grandeza, nos separamos del amor por nosotros mismos, pensando que no valemos nada, que no somos interesantes, que somos estúpidos, nos tratamos muy mal. Después pretendemos que los otros nos amen. Naturalmente no recibimos amor porque no podemos recibir lo que no somos capaces de darnos a nosotros mismos. El rebirthing permite una conexión profunda con esa parte de la esencia, de la vastedad, de la belleza de lo que nosotros somos. Pues deja usted una reflexión muy grande y un análisis muy importante de muchos procesos y situaciones que a diario encontramos en personas. En estos días también atendía yo a un paciente con ciertas dificultades en su vida, y después de hacer una historia clínica muy bien elaborada desde inicios de su vida, nos dimos cuenta que había sido concebido mientras el papá estaba en estado de drogadicción y de alcohol, y en su proceso evolutivo pues se manifestaron ciertas deficiencias. Y entonces resulta que este muchacho posiblemente vaya a consultar porque tiene un déficit de atención o tiene cierto otro problema y se inicia un tratamiento farmacológico. Pero yo insisto, ¿a qué le achaca? ¿Qué pasó en la vida anterior? Ustedes ojalá hicieran ese ejercicio, hagan en sus casas la balanza, a ver qué hay detrás de ese dolor, de esa angustia, de ese insomnio, de esa gastritis. A veces el insomnio es una manera de uno poder encontrarse y analizar su propia vida. ¿Por qué tengo ese insomnio en el momento? Que no siempre es que me tomo un medicamento que me duerma, no. Es por qué, como muchas otras patologías. Y entonces llama mucho la atención, con toda esa investigación que ustedes han hecho, es que esa parte embrionaria, esa imagen que tenemos atrás de nosotros en Conexión Vital, ese niño, esa conexión con la mamá, pueda dejar marcado cosas para el resto de la vida. Hay un caso muy interesante, de muchísimos casos muy interesantes, muchísimas sanaciones bellísimas. Viene una mujer de 40 años, venía por cuestiones de trabajo, quería resolver otras cuestiones. Hago su cuestionario para investigar su escenario de nacimiento y ella me dice: mi escenario de nacimiento, yo soy hija única, mi madre tenía un problema de salud, así que cuando quedó en embarazo sabían que podían tener un solo hijo. Después de mi nacimiento, el médico le había dicho que tenía que operarla y que no podía tener ya hijos. Así que el inicio de mi vida sabían que yo era la hija única. Mi padre le había dicho a mi madre: ya que va a ser hija única, por favor, dame un varón.
La mamá decía, no me importa qué cosa sea, lo importante es que sea sana. Así que nació una linda niña. Ella me dice, toda la vida he pasado buscando la aprobación de mi padre. Y naturalmente acompañándolo a las partidas de fútbol, era yo la que arreglaba las cosas eléctricas en casa. O sea, yo me he puesto en el rol del niño que él quería. Llegó a la edad adulta y se casó. Cuando me dije, me casé, soy felizmente casada, le digo, puedo hacer una apuesta, te puedo apostar esta sesión de esta consulta, que tú estás casada con un hombre que fue deseado como niña. Y ella se sorprendió, me miró y me dijo, sí, él es el tercer varón de la familia, y querían una niña. Le digo, porque generalmente las energías tienden a balancearse, a encontrar un equilibrio. Y me dice, sí, efectivamente se dice que yo soy el hombre de la casa. Tratamos de tener bebés y lo intentamos por 10 años. Después nos hemos rendido a la evidencia que no pude tener bebés. He hecho cantidades de investigaciones y de análisis. Los médicos me dicen siempre que no encuentran la causa. Todo es perfecto, todos mis análisis son perfectos, pero parece que yo tengo algo que mata los espermatozoides. Ok, vamos a la sesión de la respiración. Varias sesiones de respiración habíamos hecho cuando un día durante la integración abre los ojos y me dice, lo descubrí, yo me autoesterilicé. Yo pensé que como yo soy un hombre no puedo procrear, y entonces yo tomé esa decisión de no tener hijos, pero no lo recordaba. Hicimos un proceso de perdón a su parte reproductiva por haberla negado psíquicamente, completamente, y después de 2 meses estaba en embarazo. Entonces, muchísimas, como decías, la causa de muchísimas de las enfermedades, yo creo que las enfermedades, los síntomas son el lenguaje con el que el cuerpo nos está declarando que hay un conflicto a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel profundo, y que con nosotros lo que hacemos con la medicina alopática es ponerle la mordaza a ese síntoma para no sentirlo, pero no hemos resuelto a nivel profundo lo que nos está causando, y a ese nivel profundo tenemos que ir a buscar en los orígenes, en el nacimiento. ¿Va a estar dictando un taller estos 3 días? Voy a estar dictando mi primer taller en Pereira, se llama La Mente que Miente. Es un taller dedicado al descubrimiento de lo que en el rebirthing llamamos la menzoña personal, la mentira personal. La mentira personal es una idea que nosotros tenemos de nosotros, que nace con nosotros. Soy un monstruo, soy un asesino, soy un pervertido. Las cosas malas. Terrible, es una mentira. Ese es el primer taller, el segundo. Ese es el primer taller, va a ser viernes, sábado y domingo. ¿En dónde? En el estadio, en la Villa Olímpica, en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Sí. ¿Y hay algún contacto, algún teléfono para que la gente pueda inscribirse para estar en este taller? Yo no me recuerdo en este momento, pero te lo doy. Pero en el 330-3975, y ahí dejaremos la información. Ahí dejamos porque es una oportunidad muy grande que ustedes puedan estar en este taller. El tiempo nos apremia, los vamos a dejar con una nota. Continúa nuestro programa de la gobernación. Yo quiero agradecerle a la doctora Juliana Arbeláez por estar con nosotros en este espacio. Ojalá ustedes se den la oportunidad de encontrarse con ese pasado, con ese renacer que es realmente los que los llevó a sus problemas de salud, y esperamos que compartan esa gran experiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y a todos ustedes, 1000 gracias por compartir este espacio. No olviden, remisión a las 11 de la noche. Feliz noche. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.